Hola, mi nombre es Malcolm Daniel Ponce Enríquez. El siguiente video consiste en la presentación de resultados de una indagación bibliográfica sobre los procesos de colonización en Chile desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Esta investigación se realizó gracias a la ayuda de los siguientes integrantes: Steven Guevara Fernández, Achel Rodríguez Solano, Nicole Cambronero Brenes, Jair Hernández Álvarez, Erilyn Ramírez Solano y Jorge Luis López González. Primeramente, es importante conocer que los mapuches se caracterizan por la resistencia que tuvieron en la época de la colonización. Por ende, se abordarán los escenarios donde salen a flote dicha lucha y los problemas que tuvieron los españoles para colonizar las regiones de los indígenas chilenos. Durante los años de su conquista y colonización, e incluso en el periodo republicano, el territorio chileno fue un espacio que marcó como ningún otro la América hispana. Los rasgos del fenómeno fronterizo, las condiciones en las que se desarrolló la ocupación de Chile determinaron que la actividad colonial giraría en torno a los fuertes fronterizos, centros militares en los que se concentró el intercambio de especies entre indígenas e hispanos. Los mapuches del centro y sur de Chile son célebres por la pluricelularidad, resistencia que opusieron al invasor español en su voluntad de dominar la frontera. Estos eran indígenas que formaron una imagen del indígena valiente y guerrero, oponiéndose y levantándose en una lucha contra los españoles, cuando estos querían tomar la frontera chilena por donde ellos vivían. Sin embargo, desde algunos años, nuevas perspectivas de investigación y aproximaciones teóricas, así como la colaboración entre la historia y la antropología, han despertado un nuevo interés por el estudio de esas fronteras guerreras. Hay varias razones para este interés. Primero, porque el análisis sobre los mecanismos sociopolíticos y guerreros de los grupos fronterizos permite resolver el problema de su tan enigmática resistencia. Segundo, porque el estudio de la dinámica fronteriza aporta nuevas luces sobre la política expansionista española y sobre el funcionamiento del Estado colonial. Finalmente, porque esas razones fronterizas en el seno de las cuales circulaban individuos, ideas y objetos que constituyen un inmenso laboratorio para el estudio de los procesos de mestizaje y de la creación de nuevos sujetos históricos. ¿Quiénes son los mapuches? El territorio situado entre el río Copiapó y el seno de Reloncaví estaba habitado en el siglo XVI por la etnia mapuche, que se dividía en 4 grandes regiones: los picunches, los pramocaes, los araucanos y los huichilles. La etnia mapuche es un producto histórico surgido de las transformaciones objetivas y subjetivas que tuvieron lugar entre las comunidades reche de los siglos XVI y XVII. Es decir, si bien en esos 2 siglos se encontraron en presencia de comunidades autónomas e independientes y poco a poco se va produciendo un proceso de cristalización política que conduce a un cambio de escala en la toma de decisiones esenciales para la comunidad. Además, este proceso de cristalización se produce a un nivel superior con la institucionalización de los 4 grandes territorios que dividen el espacio reche. Los reches centrales del primer siglo de la conquista. Como un gran número de poblaciones encontradas por los conquistadores en los márgenes de los grandes imperios, los reches fue el primer término o el nombre con el que se le llamó a los indios que encontraron en la frontera de Chile. Esto porque el nombre mapuche no fue sino hasta el siglo XVIII con el que se le llamó a estos indígenas. A esto se les llamaba reche porque se encontraban sin rey, sin fe y sin ley. La característica principal de los reches fue la ausencia de obediencia a una figura política, la del jefe, la cual tenía los medios para ejercer la autoridad, la inexistencia de un poder político centralizado
que asegurará la continuidad política en la sociedad y que obligará a sus miembros a obedecer, era según los españoles uno de los principales estorbos para la conquista de estos grupos. Ahora bien, se va a comentar un poco sobre la conquista de Chile y el mito de la resistencia indígena. La conquista de Chile ha constituido un caso único en América, a diferencia de los imperios azteca e incaico, que a pesar de contar con una organización estatal compleja, fueron sometidos rápidamente, y de otros pueblos que por su escaso desarrollo sucumbieron fácilmente al poder castellano. En Chile se nos muestra un estado de guerra intermitente, pero muy prolongado entre indígenas y españoles o criollos. La conquista de Chile fue iniciada en 1535 por Diego de Almagro, quien partió de Perú hacia el sur con el ánimo de encontrar las riquezas, el poder o la gloria que eran tan anheladas por todos. Pero la escasez del botín y las vanas esperanzas de obtener los deseados beneficios en su nueva gobernación de Chile, eso por una parte, y la fuerte resistencia de los araucanos, que era un término que se utilizaba para llamar a las diferentes tribus indígenas, forzaron su temprano regreso a Perú, donde, enfrentando a Pizarro y sus partidarios en las guerras civiles provocadas por las discrepancias derivadas del reparto de ganancias de la conquista peruana, murió ajusticiado, acabando así la primera tentativa de ocupación. En 1540 se inició con Pedro de Valdivia una segunda fase, con más éxito que la primera, al conseguir fundar asentamientos al sur del río Biobío, referencia fronteriza durante mucho tiempo como antes lo había sido el río Maule, límite meridional del imperio incaico. A pesar de los avances en la ocupación, tampoco Valdivia escapó a la resistencia araucana. En una rebelión indígena en 1553 fue apresado y torturado hasta morir. La imagen del conquistador extremeño sometido a crueles tormentos por los temibles araucanos ha quedado fijada como uno de los íconos de la conquista de América en los que hemos vivido hace unas décadas. En 1599 se produjo un levantamiento general indígena que destruyó todas las ciudades situadas al sur del Biobío y causó la pérdida de sus territorios. Este incidente puso de manifiesto la ineficacia del sistema, lo que obligó a la creación de una milicia permanente y remunerada. Con la instauración del ejército profesional, la corona dio un nuevo planteamiento a la presencia española en Chile. Este nuevo diseño de la organización de las fuerzas militares, junto con el establecimiento de una línea fronteriza defendida por varios fuertes, dio más seguridad a los españoles, aunque no evitó las continuas incursiones de los indios en los dominios españoles. Por debajo de las tensiones y enfrentamientos asociados, por lo general, los puestos militares tenían relaciones poco dignas de una historia brillante. Los fuertes y por extensión las fronteras fueron lugar de encuentro entre españoles e indígenas al actuar como centros de intercambio comerciales. A través de los fuertes, los indios adquirían productos desconocidos para ellos, aunque básicos para los españoles, que con el tiempo se hicieron necesarios: alcohol, hierro, armas, vestidos y baratijas fueron los artículos más demandados por los nativos. Por su parte, los españoles se proveían de alimentos y de caballos, tan necesarios en esta guerra fronteriza, por intermedio de los indios. Ambos vieron más allá de los conflictos bélicos, el provecho mutuo que les podría reportar la permuta de especies. Con el tiempo, esta daría lugar a un intenso trueque comercial y a un lucrativo negocio que implicó a muchos de los que se establecieron en la frontera. Para concluir con este video, se nos presentan dos imágenes contradictorias de la historia colonial chilena. La primera representación fundamenta la existencia de una guerra en la frontera que se prolongó por espacio de 300 años. Y la segunda, el proceso de mestizaje que vivió la sociedad chilena a lo largo del periodo colonial, que no es, al fin y al cabo, sino la confirmación de la permeabilidad de la frontera. La realidad que se hizo ver fue la de un estado permanente de guerra, que, si bien fue fuente de gastos para una real hacienda ya de por sí exhausta, también supuso en sí un lucrativo negocio en el que estaban interesados oficiales, funcionarios, comerciantes y estancieros.
Detrás de este cuadro de conflictos incesantes encontramos motivaciones económicas particulares, y fueron las propias particularidades de la colonización las que impusieron desde muy temprano la mezcla racial. Digamos que finalmente la historia de la conquista y colonización chilena se está escribiendo todavía.